Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, aquí estamos en Te Aviso con Tiempo, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino, en una jornada pristina de sol, decimos peronista, a nosotros nos gusta más, y en otro sábado que viene a cerrar una jornada particularmente fuerte en la Argentina, que tiene como punto fundamental los números de la pobreza que emitió el INDEC, que tienen que ver con los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, que logró, entre comillas, porque no es un logro, sino que es una catástrofe, que aumentara 11 puntos en solo 6 meses la pobreza en Argentina. Una barbaridad meridional, que a veces me da la sensación, siempre lo hablamos, Celes, que ante el bombardeo de noticias, de provocaciones y demás, puede, nosotros trabajamos de esto, ¿no? Pero mucha gente puede que pierda la perspectiva de lo que significa esto. Es una locura, no pasa en ningún lugar del mundo. No nos gusta tampoco decir que en Argentina pasan cosas que no pasan en otros lugares, pero si no hay una guerra o un crack financiero, llamémosle, que siempre tienden a ser inducidos y demás, estas cosas no pasan y bueno, están pasando ahora en la Argentina y los vamos a analizar a lo largo de todo el programa. Pero vamos a saludarnos primero como Dios manda. ¿Qué tal, Celeste del Bianco? Buen día. Hola, Seba, ¿cómo andás? Sí, porque además de estos datos que vos dijiste que son muy duros, en ese mismo día en que se conocieron las cifras de la pobreza, el gobierno comenzó con la tercera ola de despidos en el Estado. Ya hay alrededor de 500, pero todavía falta hasta que finalicen los contratos ahora el 30 de septiembre. Y entonces ahí se nota también esta crueldad, porque comienza la tercera ola que ya hasta el momento las dos primeras llevan 31.000 empleados estatales despedidos. Sí, tal cual. Y eso solo, desgraciadamente, es solo una parte del problema, ¿no? Los atrasos salariales, el aumento indiscriminado de tarifas y demás, y de precios en general, que el gobierno auspició, no es que se le escapó, auspició. Todo esto es el resultado de políticas concretas del gobierno, y no hay nada, absolutamente nada, que indique que el gobierno va a hacer otro tipo de medidas. Más, en la Argentina ya vimos que durante los 90 hubo crecimiento económico, pero no había suba de poder adquisitivo de los salarios y baja de la pobreza. Bueno, con este gobierno decididamente lo vemos todavía más complicado. Vamos a saludar a la estrella invitada de hoy. ¿Qué tal, Mavi? Hola, Sosa, para el que no sabe el apellido, pero es imposible no decirle Mavi. No podemos decirle Mavi Sosa, es muy... Claro, es cortito todo. Claro. Buen día, ¿cómo están, compañeros? Buen día, Mavi. Bien. Editora de género de Tiempo Argentino. Sí, entre otras cosas, porque Mavi hace muchas cosas en su vida. Claro. Ya tenés bien la mano. Ya tenés... Lo vamos a nombrar todas las cosas. No, porque sería muy largo, pero lo importante es que ya tenés las dos manos. Sí, bien. He venido en realidad a mostrar la mano ya libre, ¿no? Porque bien. había venido con la mano yesada, sí. para que vean que tengo brazo, que eso... Ok. Quería mostrarlo y dejar... Por suele ayudar tener dos brazos. Suele ayudar tener dos brazos. No. Más si escribís, creo que funciona. Sí. Pues puedes escribir con una. Pero es más para hacer cuentas si tenés una, claro. ¿no? Una calculadora. Pero escribir es verdad que es más difícil. Bien, bueno, decíamos eso, lo de las cifras, que no son cifras, ¿no? Son vidas de gente empujada a la pobreza, algunos a la indigencia, que significa no tener ni para comer, y otros a tener un horizonte muy, muy difícil, ¿no? Que eso, la verdad que ya ni siquiera apelamos a
una cuestión ética. Se supone que el país es un proyecto colectivo y que un gobierno tiene que trabajar justamente para eso, para incluir gente, no para expulsarla. Pero más allá de lo ético, esta gente que le gusta ver tanto las cosas solo por cuestión de números, en la medida que la gente no tenga trabajo, que su trabajo no le alcance ni para comer, no va a haber consumo y la economía va a ser muy difícil que crezca. Así que el horizonte, la verdad que el presente es muy preocupante y el horizonte lo es todavía más. No queremos ser muy agoreros en este principio del programa, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y que sobre todo que la oposición, que en gran parte sabe esto, articule todas las medidas necesarias. Tiene una responsabilidad más grande que nunca, quizás, ¿no? Es evidente que la ciudadanía como mínimo se equivocó en su voto, no lo decimos desde un pedestal ni nada, pero bueno, las consecuencias son claras. Ahora bien, también hay una representación de gente que no votó a este gobierno y necesitamos que se una y que empiece a hacer medidas más concretas para poner, aunque sea un freno a todo esto, ya sea desde los partidos políticos, las organizaciones sociales, las gremiales sobre todo y demás. Sí, más allá de esta cuestión de agrupar, creo que también la oposición y en ese sentido la comunicación y un montón de espacios, me parece que tienen un lugar fundamental ahora, porque se ve un gobierno que también construye una realidad paralela, ¿no? Y que hay un montón de discursos que se escuchan y aún en la calle, ¿no? Al lado de una persona que te dice no tengo para comer, no tengo para pagar el boleto, hay otra persona que te dice no tengo para pagar el boleto, no tengo para comer, pero vamos a estar mejor porque apostemos al futuro, ¿no? Y ese apostar al futuro en realidad tiene que ver con un discurso que se construye totalmente en forma virtual, ¿no? Entonces creo que desde ahí también hay una responsabilidad política de los medios de comunicación, que tenemos los medios de comunicación y la oposición, ¿no? En contar realmente qué es lo que pasa. Estas cifras que son abrumadoras, bueno, ¿qué hay detrás de esas cifras abrumadoras y qué se contrasta desde el gobierno, ¿no? Porque pareciera que esta construcción de la realidad que hace el gobierno, que no tiene nada que ver con lo que se ve, es la que termina ganándole a mucha gente, ¿no? Y creo que ahí está el peligro y creo que ahí es donde también hay que apuntar, además de la organización que vos estabas diciendo, Seba. Y esta semana, digamos, hablando de las medidas, hay que ver qué pasa también con la marcha universitaria, que es el 2 de octubre, que ahí quizás también se espera que sea tan masiva como la del 23 de abril, que fue también tuvo un impacto para el gobierno nacional. Así que, o sea, no solo va a estar la comunidad universitaria, sino que también se suma la CGT, es como, bueno, quizás una manera de... Sí, por supuesto, la otra vez le hizo ruido la manifestación al gobierno, es probable que esta sea todavía más masiva, pero también tenemos que tener en cuenta que la sociedad argentina, como otras quizás, es maleable. Recordemos que en la época de la Rúa casi hizo caer un gobierno cuando quisieron arancelar la universidad, ¿no? El mismo radicalismo puso en crisis a su gobierno con las medidas que había tomado López Murphy, que hoy es un referente del gobierno. Hoy la sociedad argentina parece más fracturada. Algunos incluso ven la educación pública como un privilegio y no como un derecho para todos, y que aunque no lo puedan usufructuar sus hijos, quizás lo usufructuarán sus nietos y demás, y es un valor a atender. Bueno, será uno de los tantos frentes como para trabajar, ¿no? Lo que sí me parece que se cae, hay no sé si les pasa a ustedes con mucha gente, incluso no del todo que apoya al gobierno, pero muchos que dicen, bueno, es un fenómeno que pasa en la Argentina por el de Milei, me refiero, ¿no? Y todo lo que incluye. Pero también pasa en otros lugares del mundo, lo cual es cierto. Hay gobiernos, llamémosle estrafalarios, ¿no? Como fue en su momento el de Trump, como en Italia, gobiernos de derecha, además. Ahora, ninguno que haya hecho 11 puntos de pobreza en 6 meses. Estamos ante un hecho inédito que seguramente exigirá medidas o consensos o estrategias inéditas de la oposición, porque si no, no va a tener, cuando tenga un freno, en algún momento lo tendrá, será demasiado tarde. Pero bueno, vamos con un poco de música. Dale. Para aflojar con las palabras, que después ya vamos a tener tiempo para analizar en profundidad, y vamos con un clásico de Papo, Sándwiches de miga.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Continuamos en Te Aviso con Tiempo, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de tiempo argentino, aquí con Celeste del Bianco, la invitada Mavi Sosa. Mi nombre es Sebastián Feijó y se acaba de ir Papos Blues con sándwiches de miga, un tema lisérgico, particularmente lisérgico, de un proyecto de Papos, quizás el más interesante, el pionero, decididamente, y en algún punto el que era el más existencial, ¿no? Después ya con Riff era otra cuestión. Bien, vamos a tener una telefónica en breve, ya nos confirmarán. Queremos analizar el tema de la pobreza desde diferentes ángulos, ¿no? Analizar lo estructural y también analizar lo que es el día a día, porque los números son importantes, ¿no? Por supuesto que no le quitamos ese valor porque nos ayudan a comprender, y no en el caso de este gobierno, pero en caso de otro gobierno ayudan a transformar la realidad, ¿no? Pero detrás de esos números siempre hay historias y hay personas que son en definitiva los que más sufren, y en nombre de ninguna política de déficit cero ni nada se puede arruinar la vida de tanta gente. Justo, mira, esta semana estuve en un comedor por una nota que estaba haciendo, y lo llamativo es esto, no sé si llamativo sería la palabra, pero bueno, había gente que iba por primera vez y que no eran personas que estaban acostumbradas a ir a los comedores, sino que eran personas quizás de clase trabajadora que, bueno, que no le dan los números. Que no le dan los números. Por ejemplo, una mujer que ya estaba jubilada y tenía que alquilar, entonces cuando pagaba el alquiler ya no le quedaba más plata para la comida. Y ella lloraba porque también le daba vergüenza estar ahí en ese lugar retirando un tupper con comida. Y esto, como me parece que es una imagen clara del deterioro social, específico, ¿no? De este tiempo, ¿no? Sí, es algo también que yo me acuerdo de cuando se hicieron las primeras ollas en protesta ante el Ministerio el de Petovelo, no me acuerdo el nombre ahora, de Capital Humano. Me acuerdo que ya las trabajadoras que estaban ahí comentaban este fenómeno, ¿no? Que en apenas 2-3 meses ya estaba pasando que había personas que por primera vez iban al comedor. Mucha gente con vergüenza, entonces lo que ellas
ellas hacían era separar comida para la gente que tenía más vergüenza y se la ponían en los tuppers para que se la lleven a su casa. Entonces, bueno, lo que me decían es también, trataban de que esas personas puedan integrarse y que puedan ser parte, ¿no?, de la comunidad del comedor, pero bueno, entendían la cuestión de la vergüenza, ¿no?, de lo que vos podías acceder a un montón de cosas y no podés a algo fundamental como lo es la comida. Sí. Estuvimos siguiendo el tema desde que empezó el gobierno de Milei, que hablando con gente de comedores que para empezar no les mandaban comida, que se las tenían que arreglar con carnicerías y súper chiquitos del barrio como para juntar alimentos, y que se generaba también el fenómeno de la lista de espera. Exacto. Que no alcanzaba para todos, entonces tenían que armar una lista de espera, una cuestión más horrible aún. Sí, como que también a veces lo que comentaban es que a veces hay discusiones quizás entre los mismos integrantes del comedor para ver a quién le da la ración de comida y quién queda fuera. Que eso también es feo, digamos, es angustiante, porque bueno, establecen prioridades, no sé, las mamás que son jefas de hogar, que tienen hijos, los jubilados, los adultos mayores, y bueno, y ahí se va armando como una lista para dar las raciones. Claro, es espantoso. Y esa misma gente que se toma ese trabajo, ese compromiso, que lo sufre, porque debe ser horrible, la verdad, tener que elegir a quién le das comida, a quién no, después es señalada a la ligera por programas televisivos, de radio, y después incluso por gente de a pie, llamémosle, que les dice que son pobristas, que le roban a los pobres. Un poco tiene que ver con lo que decía Mavi, ¿no? Circulan mensajes. Todo esto tampoco es casualidad, lo que estamos viviendo es una construcción que llevó años, que se hizo desde las redes, desde algunos medios, de demonizar a los grupos sociales, al peronismo, al kirchnerismo en particular, que en definitiva fue el que permitió el ingreso más alto para los trabajadores en los últimos 30 años. Te aviso con tiempo. Tu diario de todos los días en versión radio. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. También en la radio. Continuamos en Te Aviso con Tiempo. Acabamos de escuchar la voz siempre emocionante de Eve. La verdad que incluso a nosotros que la escuchamos en presencia y acá en la radio nos sigue emocionando, y hablaba de momentos duros que vivió la radio. Bueno, este es más duro que nunca, quizás, Eve, pero acá estamos peleándola y poniendo nuestro granito de arena para que este gran proyecto que iniciaste, entre otros grandes proyectos, siga haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, Celes, adelantamos un poquito lo que iba a ser tu informe, porque va a ser uno de los momentos de esta semana que se viene. Claro, esta semana va a tener un día muy importante, que es el 2 de octubre, que es la movilización de la comunidad universitaria para rechazar el inminente veto a la ley de financiamiento educativo que Javier Milei ya anunció que va a hacer. Se esperan que la próxima semana ya firme ese veto, y que después entonces va a volver al Congreso para que lo ratifiquen o no. Sí, tenemos un antecedente muy malo, que fue un grupo de diputados, si no me equivoco, radicales, ¿no? Que habían votado en una oportunidad para un lado y después súbitamente se dieron vuelta a los 7 días. Tememos que suceda algo parecido, pero bueno, me parece también que el hecho de una manifestación fuerte en la calle los va a dejar a todos más observados. Sí, incluso también la diferencia que tiene esta ley con la ley de los jubilados es que acá entran en juego también las universidades de las provincias. Entonces ahí es difícil para un diputado después enfrentarse con esa comunidad donde directamente fue afectada. Incluso los rectores de distintas universidades nacionales están teniendo conversaciones con diputados de distintos bloques, bueno, para tratar de frenar este veto en el Congreso, que todavía no se dio, pero se va a dar porque Milei ya dijo que lo va a vetar. Entonces esto lo que generó fue una gran participación, no solo de los gremios docentes y no docentes, que son quizás los que ven muy afectados sus sueldos, ya llevan perdidos el 50% de su poder adquisitivo, sino también de las comunidades de estudiantes y también de rectores, que esta semana hicieron una semana de visibilización con clases públicas, volanteadas, incluso hubo un abrazo al hospital de clínicas muy masivo, que después vamos a estar hablando de eso también. Claro, porque el hospital de clínicas depende de la facultad y está en un estado crítico con muchas dificultades para sostener. Creo que tienen habilitados 3... tienen 20 quirófanos y solo pueden usar 6. 6, claro, lo cual es una merma brutal en su capacidad de acción y que repercute en la gente que menos tiene, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces esto también lo que generó fueron 2 paros nacionales, el viernes y el jueves y viernes. Pero no se trata, la crisis del sistema universitario no tiene que ver solo con el veto de la ley, que la ley lo que hacía era como actualizar el presupuesto para que las universidades puedan sostenerse a lo largo de este año, sino que también tiene que ver con el presupuesto 2025, que ahí también hay un ataque, profundiza el ataque hacia las universidades. Por un lado, con el presupuesto en sí mismo, porque el gobierno lo que hace es destinar 3,8 billones de pesos a las universidades nacionales, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están todas las universidades, necesita 7,2 billones para funcionar. Es decir, que es el 50% menos de lo que están pidiendo las universidades, lo que el gobierno ofrece para el próximo año. Y esto se debe sobre todo porque el gobierno no considera la inflación en los salarios docentes. Es decir, mantiene los mismos salarios que tienen hasta ellos ahora. Consideran que fue exitosa su lucha contra la inflación solo para el tema salarios. Exacto. Como fue exitosa, entonces les dejan estos salarios con un 50% de pérdida de poder adquisitivo para el próximo año. Sobre esto hablamos con Víctor Moriñigo, que él es el rector de la Universidad de San Luis y es el presidente del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. 3,8 versus 7,2. La distancia que hay entre nuestro pedido y lo que da el gobierno
casi en su 95%, porque el presupuesto de las universidades que hace el CIN contempla salarios de los docentes y de los no docentes empatados con la inflación. Nuestras cuentas y nuestras proyecciones son con el salario empatando con la inflación, y las cuentas del gobierno son con el salario 50 puntos abajo del presupuesto. Después el presupuesto del CIN tiene aumento de gastos para las universidades, tiene aumento en las funciones de ciencia técnica y de extensión, tiene aumento, pero lo sustancial es que el presupuesto del CIN, por supuesto, de manera coherente, si peleamos por el salario, tiene que tener un salario acorde a no perder con la inflación. Bueno, ese era entonces Víctor Moríñigo, el rector de la Universidad de San Luis y director del CIN, presidente del CIN. Y además hay otros dos artículos que son perjudiciales. Uno es el artículo 17, que lo que dice es que las universidades nacionales tienen que presentar información al Ministerio de Educación, y que el Ministerio ahora tiene facultades para interrumpir las transferencias de fondos si hay algún problemita en la información que pasan. Que es algo igual que las universidades ya hacen, efectivamente informan sobre sus actividades, pero bueno, acá le agregan ese artículo de que pueden interrumpir las transferencias de recursos. Y otro artículo también muy polémico es el artículo 27 del presupuesto, que lo que hace es suspender la implementación total de leyes que tienen que ver con la educación, basándose en la excusa de la emergencia que estableció la ley de bases. Le avisamos a la gente que no nos está mirando por YouTube que hiciste comillas con los dedos para que se entienda. Cuando dije excusa, claro. Sí. O sea, suspenden tres leyes. Una que es muy importante, que es la Ley de Educación Nacional, que lo que hace es garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional destinando no menos del 6% del PBI. Bueno, esa está suspendida. Y la suspende el presupuesto, digamos. Y después también la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, y otra que tiene que ver con la educación técnico-profesional. Eso también entonces son otras de las cuestiones que tienen que ver con esta salida a la calle por parte de la comunidad universitaria. Y bueno, hablamos de los docentes, hablamos de las universidades en sí mismas, y también tenemos que hablar de los estudiantes, porque las becas también están no tienen ningún tipo de aumento. Por ejemplo, hoy una beca Progresar es de 35.000 pesos, y entonces quizás eso te sirve solo para llevarte, digamos, para el transporte a la universidad. Exactamente, sí. Y si sos subestudiante y estás en otra ciudad que no es la tuya, tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar los servicios. Bueno, es muy complicado también para los estudiantes sostener una carrera universitaria, así que sobre eso hablamos con Piera Fernández de Picol, que ella es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, que nos cuenta cuál es la situación de los estudiantes. Contexto claramente complejo para el sostenimiento de los estudiantes en el sistema universitario, producto de que, bueno, los alquileres han triplicado sus precios, el transporte en todo el país ha triplicado sus precios, los servicios, y lo que no ha aumentado al mismo ritmo han sido las becas estudiantiles. Por ejemplo, las becas Progresar hoy están en 35.000 pesos, que no te alcanza probablemente ni siquiera para cubrir el transporte o para pagar una boleta de un servicio mensualmente para poder sostenerte en la universidad. En ese marco, la Ley de Financiamiento Universitario viene a ser una respuesta que brinda el Congreso de la Nación como un parche para este año. Inclusive, es un dato interesante de mencionar, esta ley prevé e insta a la Auditoría General de la Nación a realizar también auditorías sobre las universidades nacionales, que parecía ser una demanda del propio Poder Ejecutivo en esta campaña de desprestigio que montaron sobre el sistema universitario, que hoy el propio presidente quiere vetar, incluido ese artículo. Bueno, escuchábamos entonces ahí a Piera Fernández Picol, presidenta de la FUA, que hablaba de, bueno, lo que sucede también en el caso de los estudiantes. Y una de las actividades de esta semana fue, como dijimos, el abrazo al Hospital de Clínicas, que es el hospital escuela más grande que tenemos en el país, que concentra el 60% de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA. O sea, no es que van solo médicos clínicos, no sé, también hay nutricionistas, kinesiólogos. Bueno, muchos de los estudiantes se forman ahí en el hospital, y como decíamos, está en una situación bastante grave porque ya no pueden garantizar el cronograma de
de atención a los pacientes que tenían establecidos. Por ejemplo, a veces se suspenden algún tipo de cirugía, de cirugías a pacientes oncológicos o bueno, a otros tipos de pacientes porque no tienen los recursos suficientes para poder utilizar toda la estructura que tienen. Como decíamos, de 20 quirófanos que tienen, solo 6 están habilitados para usarlo. Casi un cuarto, es una barbaridad. Exacto, sí. Y, o por ejemplo, también lo que tienen que hacer es ver, bueno, prescindir de comprar insumos de alta complejidad o medicamentos de alto costo para comprar elementos básicos como pañales o antibióticos. O también lo que está pasando es que les dicen a los propios pacientes que se lleven ellos las sábanas en caso de quedarse internados, porque también hay unos costos que no pueden cubrir. U otra cosa que contaban es que, por ejemplo, antes le daban de comer a la persona que estaba internada y a un acompañante. Ahora la comida para el acompañante se cortó. Y también, por ejemplo, entre la comida entre los alimentos que se compraban, por ejemplo, había pollo, pescado, que en general es algo que se da habitualmente. Necesitan, claro, las personas. Y bueno, ahora por el encarecimiento del pescado se dejó de comprar pescado para las personas que están internadas en el hospital de clínica. Así que bueno, es grave la situación. Yo, por supuesto que las medidas políticas y demás no se toman a partir de experiencias personales, pero el Clínicas da un servicio gratuito y de enorme calidad, sí, más allá de todas estas dificultades. Yo fui testigo de el abuelo de una amiga que le hicieron una cirugía cerebral que duró 18 horas. El resultado fue excelente, tuvo una sobrevida de 10 años. Esa operación llegó a diferentes congresos mundiales. O sea que es un servicio de gran calidad. No es solo un formador, sino que ya de por sí da un servicio muy importante y no se lo puede mantener así. Exactamente. Y bueno, para tener más detalles de esto hablamos con Luis Aroto, que él es médico, es el presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, que nos cuenta cómo están viviendo estos días. De la angustia que genera no poder atender a toda la gente que uno quiere atender y no darle la respuesta a los pacientes oncológicos, que es lo que más angustia te genera, ¿no? No, la estructura está, pero no están los recursos suficientes como para poder operarlos. Entonces de 20 quirófanos funcionan 6 y eso te tira muy para abajo, ¿no? Todas las áreas están lastimadas porque hoy un contratado en el hospital cobra 300.000 pesos. Entre el monotributo y el viaje le deben quedar 100.000. ¿Cómo exigís a una persona, un administrativo que trabaje con ese salario de hambre? Una guardia del hospital de clínicas, una guardia externa de 24 horas, están pagando 150.000 pesos. Claro. Cuando en otro lado lo pagan 400, 500, 600. Perdemos material humano que no... ¿Y cómo le digo yo? No te vayas. Básicamente el hospital de clínica tiene la función de enseñar curando, que vos estás atendiendo al paciente delante del residente, delante del alumno, y es la forma de transmitir el conocimiento. Y bueno, si vos no tenés la capacidad de curar, perdés la capacidad de enseñar. Y ahí estamos perdiendo el recurso humano del futuro, ¿no? Bueno, era entonces Luis Aroto, que además de ser presidente de la Asociación Médica del lugar, es el jefe de cirugía del Hospital de Clínicas. Y cuenta esto, ¿no? Que necesitas curar para enseñar, no pueden curar, no pueden enseñar, y entonces también estamos perdiendo el recurso humano para el futuro. Así es. Bueno, vamos a seguir con este tema porque es muy importante para todos, desde la marcha al Hospital de Clínicas y demás. Bien, vamos con un poco de música. Vamos a escuchar a King Crimson. King Crimson es una de las bandas más importantes de la historia del rock, sin exagerar. En los 80 tuvo una etapa particularmente llamativa, que mezcló ese rock progresivo de siempre con música contemporánea minimalista, y sacaron discos tan importantes como Beat, 3D, Un Par Perfecto y Disciplina, que me estaba olvidando, del que vamos a escuchar un tema exactamente. Lo vamos a aprovechar para escuchar, pues es un temazo, y aparte porque hay una versión nueva que no se llama King Crimson, se llama Beat, es sin Robert Fripp, está reemplazado ni más ni menos que por Steve Vai, pero con el auspicio del mismísimo Fripp. El tema se llama Tela Hun Hik Chick. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Está yendo King Crimson y ya tenemos la primera telefónica de la jornada. Vamos a hablar con Ana Gamarra, del comedor Las Guerreras del FOL, de la 1114. ¿Qué tal, Ana? Te habla Sebastián Feijó. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que estamos preocupados, dolidos por las cifras que salieron del ingreso a la pobreza en la Argentina del 11% de su población. Escucho muy bajito. Bueno, vamos a tratar de subirte el retorno para que nos escuches. ¿Va mejorando? Pareciera que falta un poquito más. Te decíamos que estamos preocupados por el aumento de la pobreza, que si bien no termina de sorprendernos porque es una ecuación lógica. Hola, ¿me escuchás? Sí, igual escucho bien bajito. Bueno, a ver si podemos solucionar el tema, Ana. Estamos tocando todas las perillas, a ver cuál da justo en la tecla. Una perilla que da en la tecla, la imagen es bastante sugestiva. ¿Me escuchás ahora, Ana? Bueno, parece que no me escucha muy bien. Intentamos retomar la comunicación mientras podemos pasar a los sorteos, que es uno de los segmentos del programa que nos gusta más porque los oyentes lo esperan y es una forma de compartir con ellos algo que tenemos que dar, que en este caso son los clásicos bolsones de verduras y frutas. Tenemos 2 bolsones de verduras de 5 kilos de ECAS, la empresa cooperativa de alimentos soberanos, pensada y gestionada por sus propios trabajadores, igual que nosotros, que se dedican a la comercialización de alimentos cooperativos que provienen de todo el país. Así que quienes quieran participar, son 2 bolsones de 5 kilos, nos escriben al 11 3200 0530 y nos dicen su nombre completo, su DNI y nos ponen el lugar donde los quieren ir a retirar. Hay 3 lugares donde retirarlos, uno es en Almagro, otro en Villa Crespo y otro en Monte Grande. Así que recuerden, nos mandan un mensajito al 11 3200 0590. Y vamos a ver si tenemos la suerte de que ahora Ana Gamarra, del comedor de las guerreras del FOL, de la 1-11-14, nos escuche bien. ¿Qué tal, Ana? Soy Sebastián Feijó, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, bien. Me alegro que nos puedas escuchar bien, así podemos tener un diálogo que nos importa mucho. Empezamos el programa analizando el tema del brutal aumento de la pobreza en la Argentina, que si bien no nos puede sorprender, la magnitud del aumento, que es del 11% en 6 meses, sí nos preocupa brutalmente, y sabemos muy bien que detrás de esos números, que de por sí son impactantes y a la vez importantes para entender qué está pasando, están las historias de las personas, y muchas de ellas vos las ves diariamente. Claro, sí, nosotros los días estamos resistiendo, más que nada, ahora decimos resistiendo porque todos los días aparecen en el comedor personas pidiendo un plato de comida. Imaginamos que debe ser una situación también muy difícil, ¿no? Porque ustedes tienen una capacidad de recursos limitados, de hecho el Estado cada vez los deja más de lado, pero al mismo tiempo debe ir más gente a pedir comida porque no le alcanza la plata. Y no solamente gente que no tiene trabajo, sino ahora gente o vecinos profesionales que tienen un trabajo en blanco, que eso les alcanza para pagar los servicios y no les sobran plata para sus alimentos diarios, ¿no? Esa gente se está acercando, la gente de clase media, de ciudad formal, porque nosotros antes estábamos en la villa, pero ahora estamos alquilando 5 cuadras de la villa, que ya es barrio formal, y hay muchos abuelos que se han acercado, abuelos que toda su vida trabajaron, fueron por ejemplo
en su momento trabajaron toda su vida y no pueden vivir con la poca plata que tienen, no les alcanza ni para los medicamentos, y vienen llorando al comedor pensando que nunca iban a pisar un comedor o a pedir comida, ¿no? Ellos piensan que estarían mendigando, y nosotros les decimos también, hacemos el papel hasta de psicólogas, porque les decimos que ellos ya nos dieron toda su vida, ya trabajaron y que tienen derecho a acceder a un plato de comida, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos pasa todos los días, casos de personas discapacitadas, mujeres que vienen desde las salitas de salud porque los chicos están malnutridos. Claro, debe ser una situación muy angustiante para quien pide un plato de comida desde ya, pero para ustedes también, ¿no? Que tienen que administrar una situación que por largo los excede. Sí, nosotros con las compañeras nosotros hacemos reuniones los martes y hablamos de los casos, de cómo vamos a hacer. Tenemos que hacer ese papel tan horrible de decidir a quién darle la comida, qué casos peores que otros. Nosotros hemos quedado que no vamos a negar la comida ni a abuelos, ni discapacitados, ni mujeres solas, ¿no? A los chicos, ¿no? Con chicos. Es la prioridad en el comedor. Como vos decís, nosotros tenemos solamente 300 cupos, ¿no? Y la verdad que cada vez hay más gente en lista de espera, ¿no? Porque nosotros tratamos de esa gente de decirle, bueno, inscríbase, ya no hay comida, pero inscríbase, como a tratar de pedir un poco más. Pero también el problema de pedir un poco más, porque ahorita no nos dan más, pero si pedimos más también no nos alcanzan las manos para hacer comida. Nosotros hacemos ollas grandísimas, ¿no? De 60 litros, de 100 litros, que no hay manos para cocinar. Cada vez nos sentimos como más explotadas en trabajo, y también es lo psicológico también en nosotras, que claro, entre nosotras nos damos aliento, decimos hay que seguir adelante, estamos ayudando a la gente, pero también nos cansamos, estamos muy cansadas, la verdad, muy cansadas, y también las mismas compañeras en sus hogares no están pudiendo también solucionar el problema económico que es pagar la luz, el agua. Algunos vivimos en Ciudad Formal y algunos viven en la villa, no están pudiendo pagar los alquileres las compañeras, y entre nosotros nos estamos ayudando, pero cada vez está peor, la verdad, y lloramos y nos abrazamos entre nosotras para seguir adelante, porque sabemos también que solas no vamos a poder, que organizadas y unidas vamos a, aunque sea, ayudarnos un poco cada una, ¿no? Hola Ana, Celeste te saluda, y te quería preguntar cuántas personas atienden en el comedor y de qué sectores sociales están llegando. Nosotros ahorita tenemos 300 personas, ¿no? Y como les decía, antes nosotros teníamos familias de la villa, ¿no? Teníamos familias de la villa, personas que no tenían trabajo, o no tenían un trabajo en blanco y hacían changas, y bueno, les dábamos comida. Pero ahora cambió, ¿no? Cambió porque mucha gente de Ciudad Formal, hay muchos abuelos que con su jubilación no pueden alcanzar a un plato de comida, hay muchos profesionales que teniendo un alquiler en Ciudad Formal, pagando su luz, su agua, el sueldo no les alcanza para sus comidas, ¿no? Para sus alimentos, y vienen a pedir un plato de comida con la vergüenza que eso implica, y que ellos se sienten mal, y la verdad lo psicológico está jugando mucho. La gente está muy desanimada, cansada, se sienten impotentes, a veces lloran. Están trabajando en 2, 3 trabajos, y la verdad que cada vez está peor, ¿no? Cada vez está peor la situación, y nosotros dando aliento también, ¿no? A los jóvenes que están estudiando, porque algunos estudian y trabajan a la vez y se sienten sin fuerzas, ¿no? De seguir adelante. Muchos problemas psicológicos, mucha depresión, desaliento en las familias, ¿no? Muchos jóvenes que dejaron la universidad, dejaron de estudiar por ayudar a sus padres o a sus hermanos. Y es triste, ¿no? Que alguien que tiene sueños, que tiene la capacidad para querer estudiar, deje de estudiar y se ponga a trabajar por ayudar a su familia, y eso a nosotros la verdad que nos da una impotencia, porque son jóvenes que quieren salir adelante, ¿no? Y muchos jóvenes también que se están yendo por el mal camino o por el camino fácil, ¿no? Que le ofrecen de la delincuencia. Está
creciendo mucho la delincuencia en el barrio, muchos jóvenes que antes veíamos que iban a la escuela o a la secundaria o a estudiar, hoy no están estudiando y escogieron el camino, como decir, el camino más fácil o de repente no tenían otra salida y se dedicaron a la delincuencia. Ana, ¿cómo te va? Mavi te saluda. Además de todo esto que estás contando, la verdad es muy conmovedor lo que contabas respecto a lo que les toca a ustedes enfrentar, ¿no? Como las personas que están haciéndose cargo de la comida, de la distribución y de la contención, ¿no? ¿Cómo resuelven el tema de los alimentos, ¿no? De las cosas para cocinar? Porque, bueno, sabemos que hay muchas partidas de alimentos, casi todas que no llegaron, ¿no? ¿Cómo solucionan, cómo tapan ese tremendo bache, ¿no? Bueno, en nuestra organización juega mucho la solidaridad, ¿no? También poder hablar con otras personas o con otras organizaciones, o con la gente que puede, aunque sea, traer una bolsita de arroz y todo eso, o nosotras mismas también, las compañeras, ¿no? A veces cuando falta, porque nosotros, aparte del comedor, hacemos una olla popular los viernes a la tarde, llevamos la olla a la avenida Centenera y Extra, donde ahí se acercan muchas personas en situación de calle, y esa olla no sale del comedor o de los productos del comedor o de la mercadería del comedor, sino de la solidaridad de los vecinos mismos y de nosotras, ¿no? Incluso hasta el supermercado Día, que está ahí, un supermercado Día que nos debe dar la olla popular los viernes, nos ofreció algunas cosas o verduras que les sobra, ¿no? Y así nos vamos arreglando y la gente mismo ve la solidaridad, que así nomás no hacen ollas populares, entonces nos dan una verdurita. Hay un vecino japonés que en su huerta de su casa siembra verdurita y nos trajo apio y acelga, nos trajo. Esas cosas así de comunidad, solidaridad, es que nos arregla un poquito, ¿no? Y entre nosotras también, entre las compañeras, las vecinas, alguna vecina viene y dice, hijo, no, por ejemplo, en el invierno no había camperas para abrigar a los chicos, porque los chicos crecen rápido, entonces nosotros decimos, no, bueno, alguna compañera que tenga una campera que no le cae al hijo, traigan zapatos, zapatillas, porque las zapatillas están muy caras, alguien que no le cae, bueno, hacemos como cambios, ¿no? Como trueque, que le decimos. Hacemos trueques, ahora sobrevivimos así, con trueque, con solidaridad de los vecinos mismos, los abuelitos mismos, a veces nos tejían las gorritas de invierno, nos tejían porque nos veían agarrando los pollos congelados en invierno, no teníamos agua caliente en invierno y los abuelos nos tejían los gorritos para no tener tanto frío en invierno, ¿no? Bien, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Ana Gamarra, una de las trabajadoras incansables del comedor Las Guerreras del FOL de la 1114. Ana, todo esto que comentás, la verdad que es muy movilizante, muy conmovedor, habla de una entrega, de un compromiso muy grande de ustedes. Pero lo que nos preocupa, aparte de lo injusto, de lo que sufren las personas que no pueden comer y el desgaste permanente que sufren ustedes, es que más allá de la solidaridad de los vecinos, si hay una estructura económica que apunta a hambrear a la gente, cada vez va a ser más difícil detenerla. ¿Cómo ves a la gente desde el humor? ¿Está muy decaída? ¿Alguna pensó que este gobierno efectivamente iba a hacer algo mejor y ahora se da cuenta que no tanto? ¿De qué se agarran como para que todos tengamos un poco de esperanzas de poder cambiar una dirección que evidentemente el gobierno no quiere cambiar? Es difícil abordar este tema porque nosotros también tenemos muchos arrepentidos de Milei en la fila, o sea, gente que votó a Milei en la fila del comedor, ¿no? Como abuelos lo votaron, gente profesional que pensaba que iba a hacer un cambio, lo votaron, y hoy está ahí en la fila del comedor y nosotros los llamamos los arrepentidos de Milei. Y bueno, lo tomamos con humor. Al principio también entre las compañeras y que si los recibimos no los recibimos por culpa de ellos estamos así y no sé qué, pero igual le hacemos entender a las compañeras que no es culpa del que tampoco el que lo votó o que engañó o que lo creyó, porque esto también no es de ahora nada más, sino viene de muchos años de descuido y del gobierno del Estado que no pone políticas públicas también, porque no viene de ahora. Claro que ahora empeoró muchísimo desde entró Milei. Antes nosotros podíamos ver a cosas que ahora no,
como te digo, no podemos ni siquiera comprarle una zapatilla que no es de marca a nuestros hijos, no podemos ni siquiera eso acceder. Pero nosotros los martes a las 2 de la tarde hacemos reunión en el comedor, ¿no? Y hablamos entre todas las compañeras de que cómo es posible, ¿no? Que hoy en día nosotros estamos así, porque realmente no hay plata, pero para otras cosas sí hay plata. Para otras cosas, o sea, para inteligencia hay un montón de plata, sabiendo que la prioridad tiene que ser alimentar a las personas. Las personas no pueden estar sin comer, las personas se enferman, se mueren si no comen. Sí. Los chicos no pueden crecer bien, los cerebros de los chicos no están siendo nutridos, entonces ¿qué futuro? Nosotros hoy en día estamos viendo nuestro futuro perdido, o sea, los chicos están dedicándose a la droga, a robar y no a estudiar, porque no tienen ganas de estudiar. Con hambre no puedes ir a estudiar. Un chico con hambre no puede estudiar, se duerme en la escuela. Entonces esa es la impotencia que tenemos las compañeras. Y aparte de las políticas del gobierno, nosotros, así como somos profesionales y algunas compañeras ni siquiera han terminado la escuela, pero hablamos de política y ahí nos enseñan también las compañeras que más o menos están preparadas y que leemos un poco y que nos interesa lo que está pasando en el país, y nosotros decimos, puede haber solución para esto. Si los chicos pagar en impuestos a su riqueza, aunque sea el 1 o el 2%, estaría solucionado el tema de la alimentación. Nosotros ahorita estamos luchando para que la alimentación sea prioridad. Estamos luchando para que sea una ley de emergencia sanitaria. La gente no está comiendo lo que tiene que comer, comen una vez al día y es... Hola. Uy, se cortó. Estábamos hablando con Ana Gamarra, trabajadora del comedor Los Guerreros del FOL, de la 1-11-14. Era conmovedor, la verdad, el relato, sí. Y puso, me parece, cuando se estaba por despedir, el punto en un lugar clave, ¿no? Que es el daño irreparable. Exacto. Los chicos que no comen cuando están creciendo y los chicos que no tienen ningún futuro ahora y caen, por decirlo de una forma remanida, pero que es real, ya sea en la droga o en la delincuencia. Va a ser muy difícil retrotraer todo eso, por eso es inaceptable el daño que se está haciendo, y por eso, bueno, le agradecemos a Ana por su atención de hablar con nosotros y por el trabajo cotidiano. Hasta las 13 te aviso con tiempo. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Continuamos en el programa de Tiempo Argentino, el diario que nos convoca, al cual queremos tanto. Le recordamos a la gente que Tiempo Argentino es una web que se actualiza casi minuto a minuto. Es un documental que cuenta la historia de cómo fuimos estafados por un pseudoempresario y nos transformamos en una cooperativa. Es, por supuesto, este programa de radio que sale todos los domingos de 11 a 13 y es nuestro diario de papel que nos da tanto orgullo y tanto cariño que sale los domingos. Aprovechamos también la oportunidad para invitarlos hasta que sean socios del diario. Es muy difícil sostener un diario, sacarlo en papel, más en este momento de la Argentina, con las dificultades económicas en general que hay, con el manejo de pauta discrecional que hace el gobierno, que supuestamente no iba a entregar pauta, que es un derecho también de los argentinos, que se publiquen edictos y demás en los diarios, y sin embargo se hace por izquierda y a los medios amigos del gobierno. Así que los invitamos, por favor, a asociarse. No tienen más que entrar a la página web y buscar el botón de suscripción. Bien, estamos aquí con Ceres del Bianco como siempre. Mi nombre es Sebastián Feijó y está Mavi como estrella invitada, y justamente Mavi vas a hablar de un tema que es también muy importante y que tiene alcance global. Sí, hoy se conmemora el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, el 28 de septiembre. Es una declaración que se hizo hace ya 34 años y que lo que busca es garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? En un contexto, por lo menos acá en la Argentina, en el cual, bueno, hay un ataque primero a nivel discursivo, ¿no?, a lo que es el derecho al aborto, algo que ya se venía diciendo en la campaña de Javier Milei, y ahora efectivamente, porque, bueno, hay un vaciamiento de las políticas. Primero, el vaciamiento de las políticas puntuales de las instituciones, los organismos, ¿no?, vinculados a género, pero también un desfinanciamiento muy grave, ¿no? Algo que se viene viendo con mucha preocupación y que bueno, en algún momento se logró hablar. Ayer salió un comunicado de Amnistía, un comunicado muy interesante, en el cual bueno, se plantea que el gobierno nacional paralizó la compra de los insumos y que esas compras de los insumos, que son esenciales para el acceso al aborto, repercuten o lo sostienen las provincias, ¿no?, las diferentes provincias. Esto, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Primero que, bueno, hay provincias que tienen sus espacios, mantienen sus secretarías de género, y a través de ellas, y por supuesto de salud, y a través de ellas es que se garantiza, ¿no?, el acceso al insumo, pero muchas otras provincias no. Entonces hay una gran preocupación en términos de la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido aprobada en diciembre del 2020 e implementada, sancionada en el 2021. De acuerdo a la información que el Ministerio de Salud brindó a Amnistía, coincide, ¿no?, con lo que plantearon las provincias de Chubut, Córdoba, Santa Fe y San Juan, que son las que ya no están recibiendo hace bastante insumos. Y un dato muy interesante es que durante 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 combinados de misoprostol y mifepristona, que son los medicamentos que la ONU, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. La ONU es comunista y la Organización Mundial de la Salud seguramente también, así que uno se los puede confundir, claro, fácilmente. No, perdón, es la que recomienda, ¿no?, para acceder a este derecho. A un aborto no invasivo en casos que no es necesario. Exactamente, sí, que son los abortos medicamentosos, que son los que se recomiendan, ¿no? Esto también va de la mano con una demora muy importante que hay en la producción de estos medicamentos en la Argentina. Sabemos que había un avance sobre eso, en el gobierno anterior hubo un avance muy puntual sobre eso, y la verdad es que venía todo muy encaminado para poder producir acá esos medicamentos, pero bueno, esto ahora está totalmente frenado, ¿no? Eso es una gran preocupación. Por lo tanto, hoy en
en todo el país se realizan diversas acciones, ¿no? Acá en Cava, la acción principal es a las 15 en Parque Centenario, pero después hay en Bariloche, hay en la costa, hay en La Pampa, en Tucumán, en Jujuy. Las colectivas, la verdad, todas agrupadas en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, están muy atentas a todo lo que está sucediendo y son quienes han organizado estas acciones, ¿no? Siempre la campaña es tanto el 28 de septiembre como el 28 de mayo, que es el Día de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres, son quienes convocan, ¿no? Y quienes condensan todas las actividades principales, ¿no? También, como empezaba diciendo, que hay dos cuestiones, ¿no? Este avance a nivel discursivo que implementó este gobierno con el derecho al aborto. Y esto la agenda de la sangre, ¿no? Le decía Milei en... Exactamente, sí. En Davos, la agenda sangrienta del aborto. La agenda sangrienta del aborto. Que no deja de ser muy curioso, ¿no? Porque ellos se autoperciben liberales y los liberales se supone que estarían a favor del aborto. Sí. Y después que hay dentro del gobierno hay muchas mujeres muy enjundiosas en contra del aborto. No deja de ser llamativo también, porque es un derecho que en definitiva también la sanción de la ley aplicó igualdad, ¿no? Porque bien sabemos que las personas que el aborto existía hace mucho tiempo, la gran diferencia es que las mujeres pobres se veían empujadas a hacerlo en condiciones desastrosas y las mujeres con ingresos altos o medios sí podían acceder a procedimientos no de riesgo, ¿no? Sí, también lo llamativo es que en este gobierno hay algunas aliadas también, ¿no? Como, bueno, se me ocurre Los Penato, ¿no? Que ha sido una persona fundamental una diputada del PRO que ha sido fundamental tanto en el 2018 como en el 2020 para dar este debate y para que se apruebe esta ley, ¿no? Entonces digo, es llamativo que después estas personas terminen bajo este gobierno y bajo estas ideas, ¿no? Milei llegó a decir que es un crimen agravado por el vínculo, ¿no? Sí. Es como una burrada, desde ya una burrada, pero bueno, él dice muchas burradas, pero el problema es el impacto y después el aprovechamiento político de sectores, ¿no? Porque, digo, él dice un montón de cosas, pero a su vez, bueno, hay sectores, hay un montón de lobbies antiderecho al aborto que se agarran de estas cosas y también empiezan a operar, ¿no? Empiezan a operar en la justicia, empiezan a operar en espacios estatales, ¿no? Y una de esas cosas es lo que también hoy se denuncia dentro de Buenos Aires y en la campaña. Una de las actividades principales y algo que preocupa mucho hoy es lo que está sucediendo en San Isidro, ¿no? Donde se ha montado un consultorio hace muy poco que se llama Maternidades Vulnerables, ¿no? Lo que hace ese consultorio es en realidad tratar de, cuando se acerca a alguien, una persona gestante, a pedir información para acceder a un procedimiento de aborto seguro, empiezan con preguntas, con una cuestión de contención, con diferentes estrategias para tratar de convencer a esas personas que no aborten, ¿no? Es algo que se ha visto mucho hace 10 años, por ejemplo. Es como que algo que ya no se veía en los espacios públicos. Claro. Eso era más propio de algunas clínicas privadas, ¿no? Entonces hay mucha preocupación. Entonces hoy una de las actividades principales de la campaña está en San Isidro. Esto es algo que ya viene sucediendo en San Miguel hace mucho tiempo y es algo que no se ha logrado desarticular, ¿no? Esto, digo, sucede también, bueno, sabemos que una de las cosas que se debatió mucho era el rol también de los profesionales, ¿no? De los profesionales, si estaban de acuerdo o no con una interrupción. Digo, es algo que se debatió muchísimo. La objeción de conciencia, ¿no? Exactamente. Entonces, juega y coquetea con todo esto y se arma con todo esto, ¿no? Por eso cuando... Es una forma de crear barreras en forma indirecta, claro, me parece, ¿no? Sí, todavía no tienen la fuerza como para intentar derribar la ley, que es lo que seguramente quieren, pero van poniendo piedras en el camino. Es esa búsqueda, ¿no? Y además, bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, junto con la ley de los 1000 días, la verdad que terminaron conformando leyes de avanzada
avanzadas, ¿no?, para las mujeres. Eso nos posicionó en su momento también como país, como un país de avanzada, ¿no? Nos ha pasado con los derechos humanos, nos ha pasado con los derechos LGBT, y esos son retrocesos muy grandes. A su vez, muestran una Argentina en un retroceso tremendo a nivel mundial, que evidentemente a este gobierno no le importa demasiado, pero bueno, sí hay algunas presiones de algunos organismos que están trabajando para que dejen de atacar esta ley, ¿no? A través de diferentes estrategias se está intentando eso. Por ahora no pareciera que vayan a meterse directamente con la ley, pero sí con estas estrategias que mencionamos, ¿no? El de financiamiento y bueno, las apariciones de estos espacios en espacios públicos son realmente graves, ¿no? Sí. Más bien me quedé atragantado con los penatos porque la participación de los penatos estuvo bien y me pareció muy inteligente y muy operativo de parte de los feminismos en el Congreso y en general sumarla como aliada en un punto que estaban de acuerdo, que era el tema de la ley del aborto. Ahora, los penatos fue una odiadora de Cristina para empezar, desde antes, es parte de la construcción que se hizo contra Cristina y más allá que votó todas las medidas antipopulares del mundo, ¿no? Sí. Pero ahí está lo que vos decías, en realidad iba hacia ahí, que vos mencionabas hace un ratito, que el aborto, bueno, atravesaba un montón de no solo de clases sociales, sí, el derecho al aborto y la preocupación por el acceso a ese derecho ha sido transversal, y creo que eso ha quedado demostrado en el 2018, que fue masivo y multitudinario todo, ¿no? Pero también en el 2020, donde en plena pandemia había un montón de mujeres que veían la manera de poder seguir teniendo en la agenda este derecho que bueno, que se venía peleando hace tantos años, ¿no? Entonces, bueno, esta transversalidad en el debate siempre ha sido característico del debate de derecho al aborto. Entonces, bueno, en ese sentido entraba los penatos. Por eso ahí no se entiende que todas estas personas estén aliadas a este gobierno sin ningún debate, sin decir nada, ¿no? Eso resulta muy llamativo. Bien, bueno, nos vamos con un tema. Vamos a escuchar Noches Vacías por Lito Vitale y Natalie Pérez. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El programa de los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino, y tenemos otra telefónica. Vamos a hablar con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudio y Formación IEF de la CTA. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Sebastián Feijó te saluda. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos aquí con Celeste del Bianco, con Mavi Sosa, y bueno, empezamos el programa decididamente preocupados por las cifras del aumento brutal de la pobreza en la Argentina, de 11 puntos en 6 meses. Estuvimos en otra telefónica hablando desde el punto de vista más personal, ¿no? Con una compañera trabajadora de un lugar que le da de comer a indigentes o situaciones o personas en situaciones difíciles, ¿no? Que no pueden acceder a la comida. Conocemos esas historias de primera mano, son muy dolorosas, y también queremos abordar lo estructural, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, porque si en 6 meses hicieron 11 puntos de pobreza, ¿qué pueden hacer en 4 años, ¿no? A su vez, los que tenemos más memoria sabemos que si bien hoy en día un crecimiento económico parece bastante improbable, si lo hubiese, no alcanza con un crecimiento económico en general para revertir estas medidas. Hay que hacer distribución de la riqueza, cosa que este gobierno no está haciendo, o está haciendo, pero al revés, ¿no? De los sectores populares a los de poder concentrado. Sí, a ver, primera reflexión, para ser honestos intelectualmente, la suba de la pobreza y la indigencia que se registró en el primer semestre de este año están directamente relacionadas con la orientación de las políticas económicas que adoptó este gobierno, ni bien asumió, pero también con el descalabro macroeconómico que traía la economía argentina desde hace muchos años, pero que se profundizó en los últimos años antes de que asumiera Javier Milei. Y digo esto porque, a ver, no había dudas que la situación económica del 2023 no podía sostenerse. Era una situación extremadamente compleja, y de hecho es la que generó las condiciones para que fuera posible un triunfo de una fuerza política como la de Javier Milei. Entonces, en ese sentido, me parece que caerle con todas las tintas a la nueva gestión por la magnitud del crecimiento de la pobreza y la indigencia no ayuda mucho al análisis si al mismo tiempo no incluye el punto de partida. Y el punto de partida era realmente un descalabro macroeconómico que ya no tenía ningún tipo de sostenimiento en el corto plazo. Ahora, dicho esto, de lo que sí es responsable 100% esta actual gestión es de haber adoptado un plan de ajuste económico brutal sin ningún tipo de medida compensatoria. Es decir, sin ningún tipo de mirada que tuviera que ver con la situación de aquellas personas que iban a experimentar el mayor padecimiento de esas medidas económicas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el gobierno se llena la boca hablando de que duplicó el monto de la asignación universal por hijo, y eso es real, pero al mismo tiempo el congelamiento de programas como el Potenciar Trabajo impactaron de una manera brutal en la situación de los trabajadores y trabajadoras de menores recursos. Y lo mismo, toda una serie de recortes que sí fueron teniendo un efecto derrame inverso, es decir, un efecto de derrame perjudicial sobre el sector informal, sobre el sector cuenta propia, que me parece que también contribuyeron a que este aumento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre del año fuera tan importante, tan significativo. Sí, me parece que son un poco las dos cosas. Luis, te quería analizar una cosa. En el programa, por supuesto que decimos que el gobierno de Alberto Fernández fue fallido, sobre todo en cuanto a las expectativas que teníamos por ser un gobierno peronista y por ser un gobierno que levantaba los estandartes del kirchnerismo. Y fue clara la caída del poder adquisitivo también durante el gobierno de Alberto. Ahora, la proporción y más lo que quiero aclarar, si bien fue vos decías del descalabro del gobierno anterior y podemos coincidir, macroeconómico y demás,
daba la sensación de un gobierno que quería tapar agujeros para que la pobreza no se le escapara. Y falló, efectivamente. Ahora, la gran diferencia con Milei, al menos desde mi perspectiva, es que no trata de parar el descalabro que lleva a la pobreza, sino que lo acelera y lo auspicia. Pareciera ser el eje del gobierno, no tanto frenar la inflación, sino generar más pobres que vienen de la mano de que la actividad económica caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en los dos casos el final del camino termina con muchos más pobres. Ya sea porque es un objetivo deseado de la política económica, como en el caso de la gestión actual, ya sea porque ese descalabro macroeconómico, vos en un barco que se está hundiendo, vos podés poner parches. Pero si estás poniendo parches y los agujeros son cada vez más grandes, el barco va a terminar en el fondo del mar. Y me parece que no tomar conciencia de ese proceso fue lo que hizo que la subestimación de lo que generaba la inflación en la situación económica, en la psiquis, no tiene que ver con que hubiera sido solo un gobierno fallido y que no estuvo al alcance de las expectativas. De hecho, fue un gobierno que tuvo que lidiar con una pandemia, fue un gobierno que tenía un punto de partida extremadamente crítico. No es que el gobierno de Alberto Fernández en 2019 arranca en el mejor de los mundos, más bien todo lo contrario, pero aún así el hecho de no haber registrado que eso era un problema extremadamente serio y que requería medidas que hubieran sido muchísimo más drásticas, me parece que llevó a procrastinar, a patear para adelante un montón de situaciones, un montón de definiciones que había que tomar, que en definitiva parecía que como que la situación era, bueno, esto lo va a resolver Massa, pero por ahora tenemos que ganar las elecciones, entonces pateamos para adelante, total, bueno, el ajuste lo haremos después de que ganemos las elecciones. Y esa situación me parece que llegó a un límite. Si vos ves los datos, cualquier variable macroeconómica en el año 2023, insisto, mucho antes de que ganara Javier Milei, mostraba que eso era insostenible. Y que cuando eso estallara, iba a generar una explosión de pobreza y de indigencia. De vuelta, me parece que hay una diferencia sustancial entre las dos gestiones, que tiene que ver con que en la gestión anterior trataba de generarse algún tipo de medida compensatoria, claro, algún tipo de paliativo, pero paliativos al fin. No había ningún tipo de intento de resolución estructural de esa situación, por lo cual los paliativos tenían que ser cada vez más grandes, eran cada vez más insuficientes, y en definitiva, esto es un análisis contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado si. Pero lo cierto es que ese tipo de crisis que se van incubando y que van aumentando la presión, llega un momento que estallan. Y en ese momento los que más la padecen son los sectores de menores recursos, son los sectores de ingresos fijos, los trabajadores, las trabajadoras y mucho más aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura de alguna herramienta institucional, como podrían ser las paritarias. Bueno, esa situación fue la que no resolvió, la que no pudo, no quiso, no supo cómo resolver el gobierno anterior. Ahora, ni siquiera se daba la discusión. Y al no darse la discusión, lo que terminó generándose fueron las condiciones para que viniera alguien que diga, sí, yo esto lo voy a resolver. ¿Y cómo lo voy a resolver? Con una motosierra y cargando las tintas sobre la casta. Que es algo que no pasó. Obvio. Y me parece que ahora ahí está el punto y la responsabilidad de este gobierno. Ahora, son dos haciendo una simplificación enorme, pero una es tener una insensibilidad total sobre aquellos sectores que peor la están pasando y ahí la falta de medidas compensatorias y demás. Y la segunda es que también el programa económico que está llevando adelante es un programa insustentable. También está pateando para adelante las consecuencias de las propias inconsistencias de su programa. Ese punto, discúlpame que te interrumpa. Sí, claro. Ese punto me parece particularmente interesante, ¿no? Porque, digamos, el gobierno apunta al supuesto déficit cero como garante de la no inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Manda al 11% de los argentinos a la pobreza, a nuevos argentinos a la pobreza, más allá que después podemos desmenuzar, como decís vos, que le vino de atrás y demás.
Pero la situación macroeconómica tampoco parece particularmente sólida, porque no hay dólares, tenemos que pagar una deuda monumental en dólares que la tomó en gran parte el mismo ministro de Economía de ahora, y después de una devaluación brutal que no tuvo ningún tipo de contención en precios, ya le están pidiendo otra devaluación. Es que, a ver, hay un indicador que vamos a tener muy clarito, pero se está viendo en los datos del INDEX, se vio muchísimo en los datos de julio, pero que en el verano lo vamos a tener clarísimo, que tiene que ver con que hay un sector de la población en nuestro país que la está pasando bien, y que no solo la está pasando bien, sino que va a aprovechar las inconsistencias del actual modelo macroeconómico y se va a ir de vacaciones al exterior. Y va a ser va a ser un tema que va a tener consecuencias a nivel macroeconómico, porque el déficit que está generando en la balanza de pagos, la diferencia entre menos turistas que vienen a la Argentina, porque la Argentina está crecientemente cara en dólares, y más turistas que van desde la Argentina al exterior, porque son un sector de la población minoritario, pero importante al fin, que está teniendo ingresos medidos en moneda extranjera muy elevados, y esto va a generar un problema macroeconómico serio, que de vuelta, a ver, no estamos descubriendo nada, hasta Cavallo está diciendo que hay un problema con la apreciación cambiaria, no es un problema de la heterodoxia, pero lo cierto es que eso te muestra, por un lado, una inconsistencia muy importante que en algún momento posiblemente haya que corregir, y esa corrección en manos de una gestión que no tiene ningún tipo de sensibilidad por los sectores de menos recursos, posiblemente se traduzca en un nuevo ciclo de aumento de precios, de aumento de la pobreza, de aumento de la eficiencia. Pero al mismo tiempo, eso también te muestra que no es que todos perdieron en este año. Y ese es un dato muy importante a tener en cuenta. Hay sectores que han ganado muchísima plata, aquellos sectores ligados a determinadas áreas productivas, sectores que están siendo beneficiados con... podemos volver a la discusión de la ley bases y desmenuzar la ley bases y ver cómo eso fue una especie de menú a la carta para algunos sectores en particular, pero también grupos de sectores poblacionales que están siendo favorecidos indirectamente por las consecuencias del propio programa macroeconómico, que de vuelta lo vamos a ver este verano cuando veamos que las playas de Brasil, las playas de Uruguay, las playas del Caribe se llenaron de argentinos, que de vuelta por ahí son el 10% de la población, el Luis, 5% de la población, pero son muchos. Luis, y en esa distribución de costos me parece que sí hay una responsabilidad directa de esta gestión, que elige todo lo asigna al mercado, y bueno, si todo lo asigna al mercado, Sí, estamos hablando con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudio y Formación de la CTA. Luis, te quería consultar, también cómo es la relación entre el trabajo y pobreza, en el sentido de que ya no es suficiente tener un trabajo para no caer en la pobreza. Absolutamente. Esto viene siendo un problema tendencial desde hace muchos años, pero que se viene agravando mucho en los últimos meses. La idea del pluriempleo, es decir, un trabajador, una trabajadora que tiene varios empleos, varias ocupaciones, es algo que viene, insisto, desde hace muchos años, pero en muchos casos lo que empezó a pasar es que el origen de ese proceso no solo tiene que ver con cambios en el mercado de fuerza de trabajo, sino también con una caída salarial brutal que tuvimos los trabajadores y las trabajadoras en los últimos años. Para que se den una idea, el último dato salarial, corresponde al mes de julio de este año, muestra que en comparación con noviembre del año pasado, los trabajadores registrados del sector privado más o menos recuperaron toda la caída de diciembre, están 2,5% abajo. Es una caída muy chiquitita. En el caso del sector público, la caída sí es muy importante, son casi 17 puntos porcentuales, es una caída muy importante. Con lo cual, en 7 meses hay una parte muy importante de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso del sector público, que tuvieron una caída salarial muy importante. Pero si lo miramos como tendencia general, ver cómo está funcionando la economía de nuestro país en términos más generales, comparamos contra fines del 2016. Contra fines del 2016 el sector privado registrado está 20 puntos abajo en materia salarial. O sea, perdió 20%, es muchísimo, nos cuesta dimensionar qué significa ese porcentaje. Y el sector público perdió un 35%
capacidad de compra el salario, en términos reales, perdió casi más de un tercio de su valor. La forma de contrarrestar esto que han tenido muchos trabajadores y trabajadoras es conseguir otros empleos. Conseguir, trabajo a jornada completa, 8 horas en una fábrica, en un supermercado, en cualquier tipo de establecimiento, y después salgo con mi auto a hacer unas horas de transporte. O soy un docente y antes con una determinada cantidad de horas más o menos juntaba un número para poder subsistir, y ahora tengo que sumar más horas. Y esto, por ejemplo, se ve en datos como un crecimiento muy fuerte de la tasa de actividad. Algo que mide estadísticamente el INDEC, que es la cantidad de personas que participan activamente del mercado de fuerza de trabajo, ya sea como ocupados o como desocupados. Bueno, esto está creciendo mucho. Hay muchos trabajadores, trabajadoras que antes estaban en situación de inactividad, ya sea porque se quedaban en su casa, porque hacían tareas reproductivas en su casa, o porque estudiaban, o porque sencillamente con los ingresos que tenía ese hogar no era necesario que se sumaran al mercado de fuerza de trabajo. Y lo que estamos viendo en los últimos años es un crecimiento de la tasa de actividad, fundamentalmente en jóvenes, en mujeres jóvenes, y que además son los más afectados por la situación de desocupación. Y esto tiene que ver con la caída de los ingresos de los hogares. Entonces, hogares que tienen ingresos cada vez más bajos necesitan que más integrantes de los hogares se sumen al mercado de fuerza de trabajo a hacer lo que puedan. Y esto también se ve en crecimientos del empleo por cuenta propia, crecimientos del empleo no registrado, que son las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional. Es un tema, de vuelta, como tendencia general, se viene viendo hace ya varios años. En este último año esa tendencia se profundizó de manera muy significativa. Perfecto, Luis, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente te vamos a seguir molestando en los próximos meses para seguir analizando este proceso que parece muy preocupante, que decididamente es muy preocupante y que veremos hasta dónde llega. Dale, cómo no. Un gusto estar con ustedes, che. Un abrazo grande. La voz colectiva de nuestra redacción, con nuestra agenda propia, entrevistas y el anticipo del diario de cada domingo. Te aviso con tiempo, el programa de Tiempo Argentino, en AM 530. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
con Tiempo, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de tiempo argentino. Estábamos escuchando el tema Vibrations del Mariano Loiacono Quinteto, y nos estamos dando el gusto, que hace rato buscábamos, de tener a Mariano Loiacono aquí en el estudio, que vino con un amigo, con un invitado, que ya los vamos a presentar, o sea que no podemos estar más contentos. Para empezar, ¿qué tal, Mariano? Buenos días. Hola, Seba, hola, Mavi, ¿cómo están todos? ¿Cómo va? Bien, estamos muy bien, muy contentos de que hayan venido. Trajiste la trompeta y también trajiste a Cyrus Chestnut, espero pronunciarlo más o menos bien, que es un pianista estadounidense de jazz con el cual tocaste ayer, vas a volver a tocar. Y bueno, es una alegría que lo hayas traído también, así lo conocemos personalmente y podemos hablar de algo que nos apasiona, como es el jazz y la música en general. Bueno, sí, muchas gracias por recibirnos y por la invitación. Y bueno, estaba por salir para acá para el programa y Cyrus me dice, ¿con quién vas a la radio? No, voy solo. Yo te acompaño, bueno. Y bueno, Cyrus es un pianista número 1 a nivel mundial, ha tocado con quien se te ocurra, fue pianista de Betty Carter por 2 años y medio, ha tocado con Dizzy Gillespie, con Benny Golson, con todo el mundo que se te ocurra. Y además es un gran educador, un gran docente, da clases en la Universidad de Washington y bueno, toca, anda por todo el mundo girando, tiene su grupo, es un número 1 realmente. Buenísimo, genial que hayan venido los dos. Le queremos contar a la gente, quizás no todos están familiarizados con el jazz y demás. Vos, Mariano, además de ser un gran trompetista, que no es poco, ¿no? Sos un agitador cultural, yo te veo así por lo menos, porque generas muchos proyectos y a su vez sos una persona muy abierta. Recién hablamos fuera del aire, ya tocaste más de una vez con Juan Falú, o sea, sos una persona que genera encuentros y tiende puentes. Bueno, me parece que es importante, sobre todo esto, desde hace unos años yo empecé con esto de traer músicos desde Nueva York del primer nivel mundial para tocar con ellos. Han venido muchos de los mejores músicos que hay en el momento, algunas grandes leyendas, y eso conecta, hace que la escena se conecte con gente de un nivel increíble y aprender mucho y relacionarse y además esto que decías, bueno, sí, me gusta mucho también otro tipo de música, me gusta mucho la música clásica, soy de ir a escuchar bastante al teatro, y bueno, soy un fanático de Juan, me parece un guitarrista increíble, así como otros, ¿no?, de acá de Argentina que me gusta, que tocan música argentina, como Carlos Moscardini también, y la verdad que siempre que nos encontrábamos con Juan por ahí, tarde en algún bar, tocábamos algo. Yo de chico escuché bastante folclore porque en mi casa se escuchaba folclore y entonces conozco algunas melodías de zambas y cosas así, tocábamos algo y siempre cuando vamos a tocar, bueno, y al final decidimos hacer un concierto, salió bárbaro y bueno, nos encontramos algunas veces más y ahora tenemos alguna cosa más agendada. Bien, en Argentina hay una tradición de jazz muy grande, desde los 40, que quizás por situar una fecha, que había orquestas de tango y de swing, que se bailaba, después con el Gato Barbieri, muchos que viajaron al exterior, otros desde acá, y las nuevas generaciones que empezaron a ir a Berkeley, la historia es muy larga, ¿no? Sí. Pero es principalmente una música que exige, quizás a diferencia de otros géneros, ¿no?, donde la repetición, el ensayo permanente es lo que le da entidad a un género, exige mucho escuchar y la improvisación y el diálogo entre los músicos. ¿Qué es lo que encontrás al tocar con gente como Cyrus o como tantos otros con los que has tocado? Bueno, es cierto lo que decís. Por ejemplo, yo he tocado en orquestas clásicas antes de tocar jazz y obviamente uno toca lo que está en el papel, más allá de la interpretación de cada uno, que es diferente, que es personal, digamos, claro. Más allá de lo exacto que tiene que ser y lo que el director pide, nadie toca igual a otra persona, ¿no? Y esto sí es una cuestión más de comunicación por momento, pero la comunicación tiene un lenguaje en común. No, es como hablar, es como lo mismo. Entonces, si hablamos del mismo idioma, podemos charlar. Más allá de que obviamente mi lenguaje jazzístico tiene influencias de otras músicas, porque uno toca básicamente como es y como vive o como ha vivido. Entonces,
yo empecé a escuchar jazz cuando tenía ya 20 y algo. No, antes no escuchaba jazz, tocaba música clásica, escuchaba mucho folclore, tango un poco. Y hoy, obviamente, mi música sin duda tiene esa influencia. Pero más allá de que yo no toco especialmente eso, toco jazz, pero en algún lado está. Eso, más ¿no? allá que no tocas una chacarera con la trompeta, esa información llega y sale de alguna forma más sutil, pero sale. Supongo que sí, digamos, no lo niego ni no, por supuesto. Y bueno, hay que estar preparado para eso, para tocar con músicos como Cyrus, y después si uno está preparado para eso, normalmente ellos, o sea, la cosa se hace simple en algún punto, ¿no? Porque es como el mismo lenguaje. We talk about the language, about the jazz language. So he asked me how I feel when I play with great masters like you or whoever came. So, and how I prepare to. I said it's like talking, same language, something like that. And you make it easy. You know, yes. What do you think about? Well, first I have to say thank you for allowing me to hang out. Yes, thank sure. you for allowing me to be here. Gracias, dice, por dejarlo participar. Yes, we are having a musical conversation. The great thing, the real cool thing, I would say, is that we understand the concept. So when one understands the concept, even though we might come from different approaches, we still find ways to adjust and come together, ultimately to make the music feel good. And I like to define the feeling of the feel good. It's the point where rhythm, melody, and harmony come together as one. And so I think that's real special. Cyrus nos ayuda mucho porque habla despacito, la verdad que es un grande y algunos le podemos entender, pero si podemos traducirle para los que nos están escuchando. Bueno, dice que sí, que es como entablar una conversación cuando tocamos y que lo importante es tener claro el concepto, ¿no? Saber conocer el concepto de lo que se va a tocar. Una vez que eso está claro, por más que tengamos diferentes approach a la música, que es claro, que él dice que encontramos el camino para tocar juntos y hacer que la música se sienta bien, y que él tiene un concepto que es cuando se siente bien la música, cuando la armonía, la melodía y el ritmo se convierten en una sola cosa. Ese es el momento en el que siente que la música está bien. Bien, nos estamos dando un gustazo que es tener a dos músicos de gran calidad como Mariano Loiacono y Cyrus Chestnut. No logramos que Cyrus traiga el piano, no lo queríamos exigir tanto, claro, pero sí la trompeta Mariano, así que te quisiéramos escuchar un poco, porque te hemos escuchado muchas veces en vivo, pero la verdad que tenerte acá a 3 metros sabemos que lo vamos a disfrutar todavía más. Ok, no sé si esto se escuchará bien, a ver. Ahí ven. Okay.
Espectacular. Mariano Lodiácono, acompañado de Cyrus Chestnut, acá en esta entrevista. Van a tocar hoy a la noche. Le recordamos a la gente, van a tocar a las 20 y a las 22:30 en Bebop, que es un lugar muy lindo para ir a ver música, para escucharla, para apreciarla también a una distancia corta, que es una de las formas más lindas, ¿no?, de escuchar la música, porque uno se puede concentrar más. El mejor lugar para escuchar jazz es un club. Bien. Mejor bien. que a mi gusto, no mejor que el teatro. Claro. For me, jazz music is the best place to listen to jazz music is a club. For me, it's better than theater. I like big theater. Me gustan los teatros grandes. Sí. Está bueno, pero el club es. One thing you might want to tell them is, I think jazz at its finest promotes unity. And that's why, and at its best, people from all walks of life can come together and unify as one and play this great music. Yes. Dice que el jazz promueve la unión, ¿sí? Músicos de diferentes lugares, personas de diferentes lugares que en ese momento se convierten en una sola. Bien, es muy interesante el concepto del jazz porque la mirada de él que va a contramano de los lugares comunes que por ahí por las películas de Hollywood o algunas interpretaciones más livianas lo asocian con cierto hedonismo o con tomar whisky. Está muy bien tomar whisky rico, pero no significa que uno tiene que tomar whisky para escuchar jazz y demás. Es una música que estuvo y está muy comprometida con los derechos civiles en los 60, con su origen todavía de los no aceptados en la sociedad estadounidense en este caso, y que después llegó al mundo y se transformó en un lenguaje mundial, ¿no? Claro, lo que pasa que a veces en algunos lugares, a veces pasa un poco acá, que el jazz está visto como un poco elitista, ¿no? Pero eso para mí, eso digamos, estudiando un poco la historia del jazz y cómo es justamente lo contrario, digamos, el jazz es una música nacida en clases sociales bajas, marginadas, perseguida, ¿no? Miles Davis tenía que tener un carnet para que lo dejen tocar a la noche porque era afrodescendiente, claro. Todos. No, como ejemplo. Yes, we're talking about racism in jazz. Back in the 20s, 30s, 40s, 50s, even so. Y para mí eso, lo que pasó que claro, en el momento en el jazz empieza a desparramar por el mundo, y por ejemplo, para mí, digo, acá llega Argentina de una manera, obviamente, por la clase social más alta, porque era la que podía viajar. O la que podía escuchar comprar jazz, discos, la que podía ir y comprar discos. Acá había pocas ediciones nacionales de discos, y eso también lo tiene gente, digo, lo tenía gente en ese momento de un poder adquisitivo importante. Entonces, ¿quién escuchaba jazz? Claro, la gente que podía acceder al jazz. Pero la música está concebida desde otro lugar. Es una música de reclamo, de protesta, de alegría, de unión espiritual, de mucho, por momentos mucho consuelo entre ellos, y que sin duda tiene su pata principal en África, digamos, viene de ahí, más allá de después todo lo que el músico descendiente europeo puso en el jazz, ¿no? Porque obviamente se escribe como se escribe la música europea, y ahí han pasado muchos grandes compositores que, sobre todo de descendencia judía, muchos músicos de descendencia italiano y italoamericano, pero la pata principal es África. Bien, se nos está yendo el tiempo, viste, el oficio de los productores es decir, hacer señas, decir ya está. Podemos escuchar un tema más, casi para despedirnos, y después ya entregamos el mando. Voy a tocar un pedacito de algo. Dale, Mariano, genial. Recordemos es Mariano Lodiácono, que va a estar tocando hoy a la noche con Cyrus Chestnut, el cuarteto, en Bebop a las 20 y a las 22:30, no se lo pierdan.
Espectacular, muchas gracias. Fue Mariano Loiácono, acompañado de Cyrus Chestnut, que va a estar tocando hoy, que muy gentilmente nos tuvo paciencia de que habláramos todo en castellano, que le tradujéramos una parte. Muchas gracias por venir. Los vamos a ver hoy a la noche. Thank you for joining us at the radio. Glad to be here. Thank you. Nos regalaron un momento hermoso y bueno, nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Se nos está yendo el programa, como siempre, pero muy contentos. Vamos a hacer un adelanto del diario en versión papel que sale mañana domingo, un picado de las primeras secciones. El Mundo, Andrés Gaudín detalla la explosiva situación del Líbano tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y en información general, María Eugenia Marengo relata el recorrido por la zona más crítica de los incendios en Córdoba, en una zona afectada por una sequía profunda. En política, Tatiana Escorciapino y Nicolás García Recoaro escribirán sobre el acto de esta tarde que llevará adelante el Gobierno Nacional. Y de economía, Alfonso de Villalobos detalla el conflicto universitario y anticipa qué pasará en la movilización del próximo 2 de octubre. Perfecto. En cultura, Astrid Rien le hizo una entrevista a Agustina Espasandín, quien acaba de publicar Que pase algo pronto, una novela inquietante sobre tiempos muertos, rutinas y deseo. En espectáculos, Diego Ler le hizo una entrevista también muy interesante a Luis Ortega, que estrenó el Jockey. Y ya casi que nos estamos yendo, ¿no? La música nos empieza a decir eso. ¿Cuáles son los ganadores, Celes? Ana Yabrún y Cristina Casalia. Buenísimo, empezamos a despedirnos, no sin antes agradecer a Gustavo Hoffman en la operación, a Alan Martínez en cámaras y transmisión de YouTube, a Fede Amigos, Celes del Bianco y Carlos Di Mari en producción, a Emi Delgado en redes. Aquí en el piso estuvimos con Celeste del Bianco, la invitada especial Mavi Sosa. Mi nombre es Sebastián Feijó y nos vamos corriendo, pero nos reencontraremos el próximo sábado a las 11. Muchísimas gracias. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530somosradio.com.